a Yeshua el Hamashiach, a Jesús el Mesías. Es Él quien ha de cambiar el rumbo de nuestra vida, o es Él quien la está cambiando ya. Amén. ¿Alguien ha sentido que su rumbo ha cambiado? Bueno, para esos 15 que conté rápido, animamos a los otros a que Cristo cambie el rumbo de su vida, que le permita a Cristo cambiar el rumbo de su vida. Bien, diario vivir se refiere a la forma en que un creyente en Jesucristo lleva a cabo su vida diaria. Amén. ¿Qué es un diario vivir? Es la forma en que usted y yo le permitimos a Cristo tener un estilo de vida. Amén. Algunos creyentes han creído que la vida cristiana se basa a principios o ideologías conforme a su naturaleza. Equivocado es. Yo vivo la vida cristiana como a mí me place, como a mí me parece. La vida cristiana tiene una conformidad conforme a los principios y enseñanzas bíblicas. ¿Alguna vez ha despertado un día, ha abierto sus ojos y ha mirado al cielo y le ha preguntado: Señor, ¿yo te agrado? Yo lo he hecho. Creo que estoy hablando con creyentes cristianos. Algún día nosotros tenemos que examinarnos, y creo que todos los días tenemos que examinar cómo está nuestra vida delante de Dios. Si yo le pregunto, hermano Elkin, ¿usted sabe cuándo viene el Señor? No lo sabe. ¿Usted sabe en qué año viene Cristo? ¿Usted sabe si de pronto el 31 de diciembre Cristo viene? Y como no lo sabe, tenemos que estar preparados, porque puede ser hoy, mañana, pasado mañana o el próximo siglo. No lo sabemos. Pero los que hemos entregado nuestra vida a Cristo tenemos un gran anhelo: podernos encontrar con Yeshua el Hamashiach. ¿Por qué lo digo en hebreo? Porque era el pensamiento del pueblo y así aclamaban: ¿cuándo será que viene nuestro amado? Por eso producción nos está regalando esta linda canción que tiene una letra, y en el cielo se está ¿qué? Se está preparando algo muy grande, y su pueblo dice: si yo fuera mujer, lo que ustedes dijeron no me enamoraría a mí. Perdóneme, Cristo es el novio y tenemos que enamorarlo. Y esta canción es un poema de una iglesia enamorada, de una iglesia convincente que en el cielo se está preparando algo muy especial. Y como dijo Pablo, cuánto he anhelado, el mismo Jesús lo pudo expresar: cuánto he anhelado que llegue este gran momento. Tenemos que volver a ser enamorados. Por eso les preguntaba: ¿cuántos al abrir sus ojos pueden mirar al cielo y decirle: ¿te agrado hoy? Mi corazón te está enamorando, Señor. Porque estamos hablando de nuestro diario vivir, ¿no? O aquel esposo que abre los ojos y mira a su esposa y le dice: ¿cuánto te amo? Así tenga el peinado de Alf. ¿Ustedes saben cuál es ese? Con todos los pelos alborotados. Pero el amor hace ver todo hermoso, ¿cierto? Y eso es lo que espera nuestro amado, que día y día podamos enamorarle. ¿Con qué? No hay mejor regalo para el Salvador que el regalo de la obediencia. No hay algo que convenza más al Salvador que la obediencia. Por eso nuestra vida debe estar construida bajo el pincel o bajo el esmeril o bajo el cincel de los principios y enseñanzas bíblicas. La mejor respuesta la tiene usted al abrir sus ojos
usted puede saber cómo está viviendo para el Señor. Y hoy vamos a mirar un espejo, porque no hay mejor espejo que la Biblia. No es lo que yo diga de ti, es lo que Él diga de mí, es lo que Él piensa de mí. Amén. Y poder enamorar. Entonces este segundo tema se llama ¿cómo? Gracias, mi hermana Marbelis. ¿Qué clase de cristiano soy? El objetivo de este nuevo tema tiene un objetivo: conocer sobre las tres clases. Mire, ¿cuántas les estoy mencionando? Y usted hoy va a poder saber en cuál clase de cristiano es. Amén. No se lo voy a decir, nunca yo se lo voy a decir. Pero hoy, a través de la palabra, a través de la lupa de la palabra, usted podrá definir qué clase de cristiano es hoy para Dios. Amén. De pronto hay alguna que te va a confrontar, te va a doler, pero hoy es día de misericordia. Hoy es día de que tú decidas: bueno, en esta que yo estoy no me conviene. Y recuerden, solamente debe haber una. Pero Pablo encontró tres clases de cristianos que él tuvo que exhortarles y predicarles y decirles: si no cambian el rumbo, no hay nada que les puede ayudar. Amén. Entonces el objetivo de este tema hoy es conocer sobre las tres clases del cristiano según el apóstol Pablo. Este tema se basa en varias de sus epístolas, especialmente en la primera carta a los Corintios y la carta a Romanos. Amén. Entonces vamos a identificar, porque como Pablo es el mayor escritor del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento tiene que ver con la iglesia. ¿Hay alguien, iglesia? Entonces el Nuevo Testamento es el espejo de tu vida para vivir una vida cristiana. ¿Cómo se llama la serie? No. La serie se llama Mi Diario Vivir. El tema de hoy es: ¿qué clase de cristiano soy? La que vimos hace dos domingos atrás se llamaba la espiritualidad cristiana. Amén. Tener claro y poder definir realmente qué es una vida espiritual. Amén. Basado en los fundamentos de Cristo. Amén, amada iglesia. Y esto no quiere decir que como cristianos no nos equivoquemos. La Biblia dice que si el justo cayera 7 veces Jehová Dios lo levantará, y que tenemos abogado ante el Padre, a Cristo el justo, que intercede por nosotros. Levante la mano el que no ha pecado, y yo le pongo veladora. De pronto me hace el milagro que no he podido encontrar. Todos acá cojeamos de una o de otra forma. Amén. Todos cojeamos. Cuando usted esté motivado a levantar su mano y hacer así, tenga cuidado, porque usted se está apuntando primero. Amén. La santidad, hemos aprendido que es ¿qué? Un estilo de vida. Eso es la santidad, un estilo de vida, una determinación. ¿Qué dijo Pablo? Que nosotros en otro tiempo estábamos muertos por causa de nuestros delitos y pecados. Estamos viviendo un estilo de vida, y ese estilo de vida nos estaba enfocando ¿a dónde? Hacia la muerte. Amén. Ahora conocimos a Cristo, quien hizo un llamado, nos sacó ¿de dónde? ¿De dónde te sacó Cristo? Pudo haber sido un bar, pudo haber sido las drogas, pudo haber sido el alcohol, pudo haber sido la mentira. O de pronto acá hay uno más alto que todos, y le diga a Jesús: Señor, yo he guardado todos los mandamientos. Y Jesús: bien has hecho, ahora tengo algo que decirte. Haz esto y sígueme. Nadie acá ha cumplido a cabalidad tener una vida santa y perfecta para Él. Siempre Él tendrá algo que decir en qué tenemos que mejorar. Amén.
¿Y hasta cuándo, pastor? Hasta que Él venga por nosotros o nos llame antes de su venida. Amén. Por eso Pablo lo entendió, dijo: wow, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera que se me aguarda. Por tanto, se me ha preparado ¿qué? La corona. ¿Una corona de qué? Ay, Señor. Hermano Giovanni, búscame la iglesia afuera. Creo que no tengo la iglesia hoy acá. La corona de vida. Usted está caminando, construyendo un diario vivir, porque hay una corona de vida reservada para usted y para aquellos que le están siguiendo. Ay, pastor, esta vida cristiana es muy difícil. ¿Y quién dijo que era fácil? No era fácil, por eso Él vino a ayudarnos para construir una vida sólida y fundamentada en Él. Toca al que está a tu lado y dile: lo necesitas tanto. No te creas tan perfecto, lo necesitas a Él, que sí lo es. Él es perfecto, lo necesitas a Él. Amén. Entonces el apóstol Pablo escribe sus epístolas, y hay dos específicas, que es Romanos y la primera carta a los Corintios, que habla de la clase de cristianos que hay dentro de una congregación. Amén. O que están dentro del cuerpo de Cristo. De pronto en este momento usted me está amando, pero cuando yo termine esta serie voy a tener que orar para que usted vuelva a amarme, porque tal vez le voy a señalar y le voy a meter el dedo en la llaga. Amén. Pero ¿qué más hacemos si Él es el que manda? Y Él es el que nos entrega la palabra que a vida permanece. Amén. Entonces vamos a estudiar, o vamos a hablar acerca de tres clases de cristianos que las encontramos en ¿cuáles epístolas? En Primera de Romanos. ¿Dónde está Primera de Romanos? Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, y antes de Corintios la carta de Romanos. Se puede creer que Romanos y el inicio de Corintios es un enlace que el apóstol Pablo está haciendo para hablarle a la iglesia. Amén. Y para conocer la clase de cristianos tenemos que conocer el contenido teológico de estas dos cartas. Las epístolas a los Corintios y a los Romanos son dos de las cartas más importantes escritas por el apóstol Pablo en el contexto del nacimiento del cristiano o del cristianismo del siglo primero. ¿Por qué son importantes Romanos y carta de los Corintios? Porque es donde renace la iglesia, es donde salen los primeros cristianos. Amén. Y cuando nace algo por primera vez, hay que empezar a adornar, a enderezar, a quitar. Amén. Cuando usted levanta un nuevo proyecto, usted a diario tiene que caminar, observar cómo está trabajando esto, qué cosas hay que quitar, en qué cosas hay que fortalecer y qué cosas hay que dejar que sigan rodando. Amén. La vida cristiana es una vida de determinaciones, y que a diario tenemos que observar cómo está nuestra vida. Amén. ¿Alguien ha sido bendecido en el Señor? Todos hemos sido bendecidos. ¿Alguien alguna vez ha perdido la bendición del Señor? ¿Alguien ha llorado por algo que ha perdido? ¿Y qué has hecho por eso? Llorar. Pero no has trabajado para volverlo a recuperar, ¿no? Recuerda, fue una bendición. Oh Señor, ayúdame a que me entiendan un poco más claro. Usted ha recibido una bendición.
Ojo, una bendición era algo que usted no tenía. Era algo que no hacía parte de usted, pero que ahora el Señor le está haciendo parte a usted de esa bendición. Una bendición por la cual usted, oh santo, nunca ha trabajado, por la que usted no ha llorado, pero que el Señor lo pagó todo para dárselo a usted como su hijo. Amén. ¿Y qué ha pasado cuando la bendición se ha perdido? Lloramos y lloramos y nos quedamos llorando, pero no trabajamos en pos de la bendición. ¿Alguien recuerda cómo fue ese momento glorioso cuando fue bendecido por el Señor? Cuando vino esa bendición. ¿Usted recuerda ese momento cómo fue tan especial? Usted puede recordar aún lo que el Señor le había hablado para que esa bendición llegara. ¿Alguien lo recuerda? Ok, en el desenlace de esta enseñanza te voy a enseñar a que vuelvas al principio para que te encuentres con la bendición. La primera fue fácil, la segunda tendrás que trabajarlo tú. Tendrás que pagar un precio mayor para volver a conectarte con la bendición. Amén. Donde la bendición dice: este es mi cabeza, o esta es mi cabeza. Porque dentro de las bendiciones que el Dios Todopoderoso habló a Israel a través de Moisés, le dijo: tú serás cabeza y no serás. ¿Y cuántos están corriendo tratando de alcanzar otra vez la bendición? Y la bendición cada vez se aleja más, se escapa, porque tú no has entendido que debes ser cabeza y no cola. Ay. Tienes que volver a trabajar y a recordar cuándo fue que llegó esa bendición a tu vida, por qué llegó, cuál era ese momento tan especial que el Señor Dios de toda dádiva y don perfecto te conectó con ella. Te dijo: tú eres mi hijo amado, yo quiero que tú disfrutes de esto. Y ahora lloras y lloras, pero te quedas ahí lamentándote. Y el Señor haciendo silencio a ver cuándo tú te vuelves a conectar, cuándo tú te vuelves a eso, a ese principio donde todo era amor, donde no perdían servicio. Ay, amén, pastor, amén. Donde estaba la pasión por buscar a Dios, donde la oración era la fuente de la inspiración para que el latido de tu corazón fuera ferviente, y donde había un oxígeno para poder vivir a diario. Amén. Pero si te examinas, ya te da pereza orar. Ay. Y si te da pereza orar, ya es poco en que echas a mirar la Biblia. Y si te da pereza orar, más te da pereza congregarte. Porque nos desconectamos de la bendición, de la fuente inagotable que es Dios. Cuando se habla de bendición, automáticamente en el cerebro de un creyente está el signo pesos. ¿Sí o no? Y dentro del contexto de Dios, la bendición es la fuente inagotable de vida para ese creyente. ¿Sabe? Cuando yo estoy hablando de la bendición, estoy hablando del Dios que te está respirando en el aliento de vida. Amén. Esa es la verdadera bendición, que te levantas sin importar cuántos problemas hay y le dice: Señor, gracias, porque hoy es un día más para yo pelear, para yo sentir el aliento de la victoria, para yo saber que estoy vivo, porque tú eres la inspiración para yo levantarme y pelear por un nuevo día.
De esa bendición te estoy hablando. Y si Él está en ese entorno, te digo que todo lo demás te persigue a ti. Yo he escuchado gente de negocios que dicen, hablando de otros hombres de negocios: oiga, ese tiene la matica para los negocios. Es tan raro, pero todos los negocios se conectan con él. Saca una venta de crispetas y las crispetas de él son más gustables que todas las demás. Y vayan a mirar y no tiene nada de especial, porque la bendición está conectada con él. Porque el sabor del cambio es la fuente inagotable llamada Dios. Si usted no camina con Dios, déjeme decirle que sus días están contados. Sus días están contados. Antes de la caída del hombre viene la altivez de espíritu. Ahora no se ponga a mirar en la iglesia quién camina así como con espejo de pavo real, ¿no? Y saca el... Ay, ese está a punto de caer. Ojo que de pronto eres tú y no es ese. Antes de la caída del hombre viene la altivez de espíritu. Y el espíritu es el que más debe estar conectado con Dios. Por eso, como les decía ahora, dentro del diario vivir, la oración tiene que ser ferviente en nosotros. Si todo lo cotidiano que haces está por encima de la oración, como dijo el pastor aquel que mencioné una vez, paila mocha. Estás desconectado. Estás muriendo lentamente. Si no hay pasión por las escrituras, estás lentamente muriendo. Si ya no hay convicción por congregarte, lentamente estás muriendo. Y si no hay pasión por vivir una vida agradable, lentamente estás muriendo. Amén. Hablemos un poco de quién eran los corintios. Amén. ¿Por qué fue tan importante para Pablo escribirles a ellos y a los romanos? Entonces, miremos un poco el contexto de la ciudad de Corinto. Amén. Recuerden, este nombre fue tomado de una ciudad. Amén. Cuando hablamos de la iglesia a los Gálatas, se está hablando de un lugar específico, terrenal. Esta iglesia se debería llamar la iglesia de la estrella, pero mire que tiene otro nombre. ¿Recuerdan que les dije que los más divididos y los más opositores son los mismos cristianos? Y con mucho respeto lo digo. Si usted va a mirar cuántas iglesias tradicionales o católicas hay en la iglesia, ¿hay cuántas? Míreme el dedo, una sola. ¿Sí ve? Una sola. O de pronto dos con la de San Martín de Porras que queda allá abajo, que una vez se metió un burro y pateó yo no sé a quién allá adentro. Gracias a Dios no tenía vida, era una imagen. Esa es la historia para los que viven por ahí por Cerrito o Villa del Campo. Hace más o menos más de 20 años, yo tenía 15 años cuando ese animal entró y pateó una imagen de allá y le botó la cabeza. Y no fue ayer, usted fue el que pasó ayer, yo no fui. Entonces, nosotros, la iglesia del Señor, tiene que unirse en un mismo sentido. Pregunto yo, ¿la congregación de Camino de Santidad y Poder es una congregación unida? Y sabía que iba a encontrar este silencio. ¿Sí o no? A veces pasamos por aquel en quien está Jesús, ni siquiera le echamos a mirar y nos cuesta trabajo decir Dios le bendiga, de regalarle una sonrisa. Pero sí queremos levantar las manos y decirle: Señor, ayúdame porque mañana tengo un día difícil. ¿Sí o no? Esta es la realidad.
Esta es la realidad de lo que vive aquellos que dicen amar a Dios. Este es nuestro diario vivir. Como es de fácil sonreír. Es más, se la regalo de gratis. Si usted hace el ejercicio de sonreír, por eso Ana María es tan bonita, uno siempre la ve sonreír, porque dice que la sonrisa hermosea ¿qué? Y por eso Juan Diego supo mirar. La atrapó. Yo no sé cómo hizo, ni sé cómo me convenció a mí. Todavía estoy pensando cómo me convenció. Porque yo soy el papá de Ana María. Tengo una responsabilidad con ella hace 10 años de cuidarla, de guiarla por el camino. Y muchas veces he tenido que hablar con el papá de ella de carne. Y la mamá me dice: pastor, ¿sí la está cuidando? Yo dije: sí, ella es muy grande, pero yo trato de cuidarla. Porque cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. En aquel que Dios te ha dado una oveja, tú te has convertido en ese orientador espiritual. Y a veces decimos lo que un mal padre habla en un mal dicho. Ellos verán, yo ya hice lo que tenía que hacer por ellos. Ojo, ojo, está mal dicho y es un mal pensamiento. Tú eres papá, así mi hijo sea más grande que yo sigo siendo el papá. Y primero está mi autoridad, que está la de él, delante de Dios. Por eso yo como padre tengo el derecho de bendecirle y de declarar sobre él la bendición de Jehová, la cual no añade tristeza. Por eso no escucha tantos hijos diciendo: ay, pastor, si usted supiera, nunca yo he escuchado de mi padre algo especial hacia mí. Nunca he escuchado un cariño, nunca he sentido una caricia. Porque los padres se olvidaron qué papel están jugando. Amén. Y si usted nunca lo ha sentido como hijo, cambie usted el rumbo y sea usted mejor hijo que padre. Porque si no, el día que usted sea padre, esa sombra le va a perseguir. Esa sombra lo va a envolver. Si su padre nunca le ha dicho: te amo, usted acérquesele y dile: papá, cuánto te amo, qué especial eres tú para mí, mi viejo amado, mi vieja amada, cuánto te amo. Porque lo que usted no está recibiendo, usted lo está sembrando para que un día esas palabras lleguen a su vida y haya bendición en gran manera. Cambia el rumbo de la situación. Lo que usted está viviendo está llamado a cambiar. Nadie dijo que era para siempre. Lo que debe ser para siempre es la vida de Cristo en nosotros. Amén. Entonces hablemos un poco del contexto de la ciudad de Corinto. Dice: Corinto era una ciudad muy diversa y cosmopolita, situada en Grecia. ¿Dónde quedaba Corinto? En Grecia. Entonces la cultura de Grecia o greca en ese momento era muy diferente a la cultura judía. Amén. Por ende, su creencia religiosa era de adorar a ídolos. Entonces era muy contraria a la doctrina judía, que era adorar a un solo Dios, una doctrina monoteísta. Pero en esta encontramos, entonces era una ciudad cosmopolita, situada en Grecia, era tan importante que era el centro comercial y cultural, conocida por su diversidad religiosa. Entonces allá en Corinto se podía encontrar una cantidad de cultos a otras imágenes. Amén. Por eso cuando llega Pablo al templo, a ese gran templo, ve estatuas e imágenes por cantidad, y de pronto se encuentra con una que no tenía imagen, que no tenía yeso o escultura,
sino que decía una placa: al Dios no conocido, porque ellos por ende sabían que podía surgir otro Dios que no le conocían. ¿Sí ven? Entonces, esto era Corinto, una ciudad donde era influenciada, o ella influenciaba por ser comercial, cultural y por tendencia religiosa. Tenían las tres plagas, por decirlo así. Era una ciudad donde había tanta cultura, era una ciudad que era muy comercial. Entonces, como era tan comercial, llegaban de todos los sitios o puntos de la tierra, por ser una ciudad cosmopolita. Amén. Y esto dio lugar a muchas creencias más religiosas. De pronto tu casa sea como Corinto y no te has dado cuenta. Pastor, ¿qué tiene que ver todo eso? Ya lo va a entender. Amén. Los problemas de la comunidad. En toda comunidad hay problemas. ¿Hay alguien que pertenezca a una familia acá? ¿Cierto que en esa familia hay ciertos problemas que queremos cambiar? Por eso por ahí uno escucha: ve, igualito a la tía tal como habla, igualito, mira. Mira cómo es de perezoso al tío Pepo. Es un eje. Y yo pregunto: ¿y qué dicen de ti? Los problemas de esta comunidad. La carta a los Corintios, específicamente la primera carta a los Corintios, aborda varios problemas en la iglesia. Si habían problemas en la comunidad, ¿quiénes se congregaban en la iglesia? Ay, mira, estos extraterrestres. ¿Usted es de dónde? ¿De Marte o de Saturno? Los que se congregaban en la iglesia eran los de la comunidad. Entonces, ¿a dónde iban a parar los problemas? A la iglesia. Los problemas que habían en la comunidad, en la sociedad, llegaban ¿a dónde? A la iglesia. Entonces, abordaban varios problemas en la iglesia. Uno de los tales, y bien delicado, las divisiones. La inmoralidad, la confusión sobre la resurrección y la falta de comprensión acerca de la verdadera naturaleza de la enseñanza cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que los corintios no sabían cómo tener una vida agradable para Dios, porque estaban llenos de divisiones. Amén. Y eso pasa actualmente en la iglesia. Las congregaciones de hoy en día no se salvan. Hay cierto ministerio, y en cierto ministerio, por pequeño que sea, hay división. Vea, y como se cree. Voy a coger a los que son los más notables. Ellos se ven más que el pastor. Al ministerio de la alabanza. Y este negrito que llegó cree que toca mejor que todos. Y yo llevo como 20 años detrás de Mauricio, y este apenas llegó y ya se cree mejor que Mauricio. Empieza uno a generar división. El ambiente se empieza a distorsionar, a cambiar. Entonces ya no empieza a haber un ambiente saludable. Y así vivía esta comunidad, y todos esos problemas lo fueron a llevar. Y está predicando el pastor: no, eso no es verdad, eso no es de Dios. Y esto lo encuentra uno dentro de las congregaciones. Esto era lo que estaba viviendo Pablo a la iglesia de Corinto, que estaba ¿en dónde? En Corinto, Grecia. Amén. Que era una ciudad muy comercial, y por ende dio lugar a la diversidad de religiones. Había un sincretismo religioso. El que creía en la vaca, ahí estaba llegando a la iglesia también. El que se estaba muriendo de hambre y adoraba a la vaca, ahí estaba llegando. Son corrientes muy antiguas.
antiguas de las religiones. Amén. Entonces todos estos problemas empezaron. ¿Por qué divisiones? Porque este decía, ay, yo creo en Pepo, y el otro dice, no, yo creo en Pepa. Desde ahí ya se empezaron a generar divisiones, y cuando llegaron a la iglesia venían con el mismo espíritu que a su diario vivir estaban conectados, generando divisiones. Y cuando se genera divisiones, ¿qué puede haber? El famoso, se levantaron los comunicadores sociales. Ay, hermana Dorita, vea, yo le voy a decir esto, pero esto es para que oremos, ¿oyó? No se lo diga a nadie, pero acá entre nosotros 20, ¿oyó? Si usted viera a la hermana Rubiela, mi hermana, estoy cogiendo a los intercesores para no tener problemas con la iglesia. Pero esto es para edificar. Cuando un chisme edifica. Venga, cuando Dios ha hecho de su vida la predicación de hace 8 días. Y Él sí que tiene autoridad y potestad para hacerlo. Ninguna debilidad de ningún cristiano es tema para hablarse dentro del cuerpo de Cristo. De pronto en la sociedad le llaman el grito de moda, el dulce sabor del chisme. ¿No ve que antes de que Caracol y RCN o Señal Colombia o Telemedellín y los canales regionales den la noticia, ya usted la escuchó por las redes sociales? Ha llegado más rápido, ¿no? Pero a ese sí le damos me gusta, lo subimos a nuestro estado, y algo que edifica, algo que adore, no le echamos a mirar, porque es más fácil conectarnos con nuestra naturaleza caída que con la naturaleza que edifica y que a vida permanece. ¿Sí ve? Yo no necesito que usted me haga popular a mí en las redes. Yo necesito es que demos a conocer el reino de los cielos y pueda abordar a muchos más donde usted y yo no podemos llegar. Esa es la iglesia virtual. Hagamos buen uso de ella, apoyemos. Entonces Pablo empieza a escribir Corintio porque vio la problemática de una sociedad que abordó y tocó las puertas de la iglesia, y que lo que ellos hacían vinieron a hacerlo también en la casa del Señor. Déjeme decirle, la casa del Señor no es la tienda de la esquina. ¿Qué se escucha en la tienda de la esquina? ¿Oíste? ¿Sí viste lo que le pasó al vecino de tal? ¿Sí viste que se bajó del carro y llevaba un garrote y cómo le dio? ¿Y cuándo pasó? Yo no escuché. No, pues yo creo que porque llevaba un garrote y no podía. Y yo creo que le estaba dando a pobre. Y ahí en la tienda se generan toda la comunicación social. Y resulta que el palo que llevaba era para ponérselo a la cama para poder dormir esa noche, porque se le había desbaratado la cama. Somos tan rápidos para generar una división. Amén. Pero qué tan tardos somos para construir el bien dentro de una sociedad. Por eso yo les digo, ¿en qué somos diferentes nosotros a los que no conocen de Dios? ¿Qué diferencia estamos marcando nosotros si seguimos pensando igual que ellos? Si seguimos actuando igual que ellos, hablamos igual que ellos y nos comportamos igual que ellos. Miren que hasta el evangelio toca la puerta laboral. A los que son obreros, la escritura dice: no trabajas al ojo humano,
sino que debes hacer todo como para Dios. Mire, usted debe ser cristiano, no es únicamente acá en la iglesia, porque yo los veo bonitos y por fe todos, yo creo que todos van para el cielo. Bueno, esos 3 van para el cielo, los otros pues no sé si será al limbo o a la canción de Calé Morales, no sé. Usted debe estar convencido, ¿no? Para dónde va. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia en la sociedad. No hay un mejor testimonio sino afuera. ¿Qué hablan de ti y qué dicen de ti? Hay personas que tienen un testimonio tan intachable sin mencionar una sola palabra, porque su vida habla más que cualquier otra palabra. Pero qué pesar que el testimonio de la iglesia cristiana ha decaído tanto. Ya no se habla bonito, se sigue hablando, pero no se habla bien. Se hablan realidades de un diario vivir. Por eso hoy usted tal vez me pueda estar odiando. Como les dije, les voy a meter el dedo en la llaga, porque estoy hablando de ti. Sí, de ti. Estoy hablando de mí. ¿Cuál es mi diario a vivir? ¿Qué clase de cristiano soy? Entonces mire Corinto, toda la problemática que llevó a la iglesia. ¿Llevó qué? Divisiones, chismes, ay, es que divisiones, no, es diferente. Murmuración a chisme son diferentes, pero están pegadas del mismo pelo, dijo por ahí. Están pegadas del mismo moño. Y fuera de eso, eso abrió puertas a problemas de inmoralidad. Mire todo lo que puede causar algo a lo cual se le abre puerta. Amén. El motivo de Pablo para escribir esta carta fue porque Pablo a los Corintios encontró, dice, Pablo escribió estas cartas en respuestas a informes sobre los problemas en la iglesia, además de responder a preguntas que los corintios le habían planteado. Su objetivo era corregir los errores. Entonces, eso se puede corregir. Amén. Recuerde que usted ya está en una nueva naturaleza, que eso era lo que usted practicaba en otro tiempo, que en esta nueva vida, en esta nueva expedición con Cristo, y tales cosas ya no las practicamos, porque ellas nos tenían esclavos en nuestros delitos, que esto genera muerte. ¿Cómo estábamos nosotros? Éramos vivos totalmente muertos, separados de la vida misma. Porque alguno cree, no, cuando yo muera esto se acaba. No, ahí empieza todo. Por eso, para llegar a ese comienzo tenemos que trabajar en nuestro diario vivir. Amén, amada iglesia. ¿Qué pasaba en los romanos? El contexto de la ciudad romana dice que Roma era la capital, muy diferente a los Corintios. Corinto estaba en Grecia, pero Roma era la capital del imperio romano. Era la ciudad que estaba subyugando a todas las provincias cercanas. Era donde estaba el espíritu de la vanagloria. Era donde estaba el espíritu del poder y la arrogancia. Hay muchas personas que tienen cierto poder y son arrogantes. Hablan y con una palabra incomodan. ¿Alguien conoce a alguno así? Cierto, como en ese diario vivir, ¿no? Y uno dice, no, pues la última Coca-Cola, ¿de a dónde? Se volvió tan tradicional que ya vale menos que cuando valía antes.
y todavía se cree la última Coca-Cola. Tal vez fue el muñeco, o usted es el muñeco que no pudo vender el éxito y se quedó en bodega. ¿Y sabe qué pasa con lo que no se puede vender? Lo sacan de remate y ni así lo venden. ¿Qué tienen que hacer? Echarlo a la caneca. ¿En qué condición estamos nosotros? Roma era la capital del imperio romano y era el centro político. Entonces ya se puede imaginar qué era todo lo que se movía en Roma. Es probable que algunos cristianos se hayan convertido durante el Pentecostés, Hechos capítulo 2, y luego hayan llevado el mensaje a Roma, porque dentro de la historia teológica no se puede a ciencia exacta hablar de cómo llegó el evangelio a Roma. Se cree que fue por ese despertar que el Espíritu Santo provocó a aquellos que estaban en el Pentecostés, y por eso algunos hablaban y dijeron: ve, están borrachos, hablan nuestras lenguas. Pudieron identificar que había o que estaba pasando algo diferente, pero no lo quisieron aceptar. Así hay muchos cristianos que identifican que algo está pasando, pero no lo quieren aceptar. Amén. Y de este despertar, posiblemente algunos cristianos que fueron empoderados por el poder del Espíritu Santo, ellos llegaron a Roma, y en Roma se empezó a establecer la iglesia de Cristo. Amén. ¿Qué pasaba en Roma? Debido al mover espiritual que hubo, se empezaron a encontrar tensiones y divisiones entre cristianos convertidos y gentiles. Usted ya se imagina algo parecido de lo que pasaba en Corinto, siendo la capital de la religión, del comercio, y aceptando cualquier corriente para poder vender. Ay, ¿usted cree en la vaca? Sí, yo creo en la. Ay, yo también. ¿Qué me va a comprar? Buscando alianzas para poder buscar algo a su favor. Amén. Entonces, de esta forma y de estas corrientes se empezaron a levantar la clase de cristianos. Amén. Por eso dentro del mundo cristiano no hay algo bíblico que uno pueda decir: este es el ritmo de música que la iglesia debe escuchar. Y ya se lo voy a explicar por qué. Si un llanero va a Barranquilla, y si va a buscar vivir de la música, se va a morir de hambre tocando el arpa, porque allá hay otro estilo de cultura, de ritmo. La Biblia no habla de ritmos. ¿De qué habla la Biblia? Himnos y cánticos espirituales, pero la Biblia no especificó un ritmo para decir: esta es la que agrada a Dios. Usted imagina un pastuso viniendo acá a Antioquia a alabar a Dios. Es muy diferente la hinchada de los del Nacional y los del Medellín a como ellos expresan su esforia por su equipo. ¿Qué dicen ellos? Que viva Pasto, carajo. Es lo único que dicen. Pero alguien de la barra de acá del Nacional y dice: y por vos muero, y que está ahí, y que brinque el que no ha brincado. ¿Sí o no? Porque son contextos de cultura diferentes. Y todos esos contextos de culturas empezaron a llegar ¿a dónde? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ay,
Hermana, venga, usted sí es de Dios. Usted, hermanita, qué pena con usted, yo le amo tanto, pero el Señor dice que no la puedo dejar entrar acá. Usted es como rara, como extraña, ¿no? Y todas estas situaciones se empezó a vivir dentro de la iglesia de Corinto y la iglesia de Roma. Amén. Por todos esos contextos que empezaron a llegar. Y Pablo empezó a rascarse la cabeza, pero Pablo sabía en quién había creído. Y Pablo dijo: el evangelio es poder de Dios, locura para los que se pierden y salvación para los que le reciben. Amén. Entonces toda esa acá llega un costeño, yo lo meto a la alabanza, lo primero que me decía: papá, oye pastor, entonces ¿qué? ¿El acordeón para cuándo fue? No, es que la guitarrita ahí con el hermano Elías, no, eso hay que ponerle sabrosura. Y no va a decir aleluya y no, ay hombre, Cristo vive. Y de pronto el hermano Elías dice: aleluya, Cristo vive. Pero ninguno de los dos se ha salido del contexto de glorificar a Dios. Es un tema de cultura. Y eso fue lo que el apóstol Pablo tuvo que trabajar para unificar la paz de la iglesia. Amén. Entonces, ahora sí vamos a leer, vamos a entrar en materia en la carta de los Corintios, primera carta a los Corintios. Miren, y lo hallamos en los primeros capítulos de Corintios. Porque para que llegue la bendición hay que solucionar el problema. Hay que trabajar en lo que está distorsionando. Si yo trabajo por la presencia de Dios y no acomodo lo que está mal, la presencia del Señor no va a llegar. Por eso el Señor dijo: ordena primero tu casa antes de que llegues a mí. Ponte en paz con lo que está pasando para que la bendición pueda llegar a ti. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Si producción me ayuda. Ok, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Escuchen lo que vamos a leer. Dice: de manera que yo, ¿quién está hablando acá? Pablo, ¿cierto? Yo, hermanos, no puede hablarlos como a espiritual. Ay, acá ya empieza a cambiar la cosa. Yo, el apóstol Pablo, a ustedes que son mis hermanos, no les puedo hablar como espirituales. Ay, qué problema tan tremendo, ¿no? Que uno llegue a la iglesia y no pueda predicar, no hablar la palabra de Dios, no hablar cosas espirituales, porque la situación está grave. Amén. ¿Qué dice? No les puedo hablar como espirituales, sino como... Ay, entonces la iglesia de Corinto, ¿qué era? Oiga, qué problemática más grande, ¿no? No se preocupe, porque algunos cristianos dicen: ay, la iglesia del Señor hoy como se ha corrompido. No, la iglesia del Señor está padeciendo esto desde el inicio, desde siempre. No somos más espirituales que los pioneros. Los pioneros tuvieron que sufrir el dolor. Amén. ¿Cuántos temas desearía uno como pastor predicar? Pero uno se rasca la cabeza y uno dice: no, primero tengo que adoctrinar para que puedan entender la sana doctrina. Tengo que llevarlos a los primeros rudimentos para poderles dar carnita. Porque si no sabe coger la carne, se atraviesa el hueso y ahí quede. Doctora Alexandra, aplíquele los óleos a este paciente. ¿Sí o no? Entonces Pablo dijo: no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños. La edad, los años en el evangelio no hace diferencia, mis queridos hermanos. Tal vez el que tiene un mes es más espiritual que el que tiene 30 años. Pastor, ¿por qué? Porque ese que conoció al Señor está amante por congregarse, no ve la hora de venir y adorar a Dios. Vea, todos los días quiere leer la Biblia, busca un momento especial, está escogiendo a sus amigos. Ay, santo, porque se está identificando, porque no quiere dañar su relación con Cristo. Amén. Entonces vamos a mirar qué sigue pasando ahí en la historia
de Corintios. Dice, os di a beber leche y no vianda. Hoy en día los bebés no son como los de antes. Si podían le daban leche a uno, y si uno lloraba le daban con el tarro para decirle que ya no había leche. ¿Sí o no? Pero los bebés de hoy vinieron de una clase muy alta, de un estatus. Le dan la lechita y el tremendo dice, no, esta no me gusta, sin mencionar palabra y sin saber hablar. Me gusta la, ¿cómo es? Esa que vale como 180 al tarro. Manuela, usted que trabaja en pediatría, ¿cómo es que llama esa leche? Oiga, ni siquiera lo ha asimilado cuánto le cuesta al papá y ya está pidiendo esa. Cuando nació mi hijo, la leche más cachezuda en ese tiempo era la S26, y de ahí le seguía la NAN o NA 1, 2, yo no sé cuántas había. Pero dele esa al niño de hoy, al que le van a dar con el tarro es a usted. Ay, se le irritó el estomaguito. ¿Y cómo hacían los de antes? Yo no entiendo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad de consumo. En una sociedad de consumo. Si a uno de pronto le daban leche, le daban de vaca, y si no alcanzaba, le dan la de la cabra. Y uno creció grande y colorado y cachetón. Y le decían, usted viene de la costa, sí, pero de la costalada de Boyacos, colorado uno. Pero mire cómo ha cambiado el contexto de la sociedad. ¿Sí ve? Y Pablo está tomando el ejemplo de la leche diciendo, no les tengo que darles leche porque todavía sois ¿qué? Niños espirituales, todavía eres carnal, no eres espiritual, tu vida no ha cambiado. Ay, pero Pastor Pablo, yo tengo 30 años en el Señor y me ungieron con el aceite que ungieron a Saúl. Y Pablo dice, con razón que no has cambiado. ¿Sí ve? Y nos toca ahí tratarnos como niños. Josué a veces me dice, ay, pa, ¿y hasta cuándo? Ay, mijo, que Dios tenga misericordia y nos dé la paciencia del santo Job. Hay que levantar a pa, pero usted le dice a ese niño, mira ese bigote tan grande que parece mexicano. Y le dijo, las apariencias engañan. ¿Sí ven? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Ay, ¿qué es ser un carnal? Una persona, ay, pastor, pero es una revelación del Señor. El Señor es celoso, sí. Los celos de Él son santos. Los celos de Él no dañan. Y el mismo Jesús dijo, un celo por tu casa me consume. El celo por la edificación de la casa. ¿Sí ve? Pero aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Primer tipo de cristiano. Hablemos del carnal. ¿Qué onda, carnal? Órale. ¿Algún carnal en este lugar? Dígame. Bueno, es con usted que quiero hablar. Definición del carnal. Ojo, ¿quién es el carnal? Ha recibido, mire, no estamos hablando para a esos que uno dice, ay, los hijos del diablo, gas. Oiga, yo no sé de los países de dónde sacaron. El único gas que yo siento es el que bota los carros y el que le prende la estufa a usted. Pero hay gas. Pues, si uno gramaticalmente lo busca, no encuentra sentido. De pronto, ay,
estás como el olor a gas. Ya cambia ahí, ¿sí o no? Ahí cambia el asunto, pero hay gas. Oiga, y ponen un perfil tan gas, así como, no sé, como que se van a derretir. El carnal ha recibido a Cristo, pero sigue viviendo de acuerdo a sus deseos y pasiones humanas. Tiene a Cristo, pero no ha cambiado. Le recibió tal vez por el favorcito que le hizo, por el milagrito. Por eso tal vez el Cristo tuyo es el Cristo de Buga, el milagroso, el Cristo caído, que no se ha podido levantar. Pero el Cristo de la Biblia no es el Cristo caído, no es el Cristo de Buga, es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Recibió a Cristo, pero no le entregó su vida a Cristo. Amén. Yo oro al Señor para que todavía usted me pueda amar un poco más. Pero de esto está llena las congregaciones, de personas carnales, y que uno como pastor tiene que darle, ay, abra la boquita que le voy a dar su lechita. Pastor, y cuando tengamos paciencia, hermano, ¿sí o no? Son aquellos, esos son los creyentes que tienen una fe superficial. ¿Por qué superficial? Porque todo creyente, número uno, debe tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces pregunto, ¿la fe del cristiano carnal agrada a Dios o no agrada a Dios? No lo agrada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces es un cristiano que su fe es superficial y está muy influenciado por el mundo material y sus placeres. Es decir, esta clase de cristianos carnales, su vida es muy materializada. Amén. Cuando no tiene dinero, les coge la depre. Ay, no me hable, está deprimido. Y uno lo ve, pero tiene cara como de haber despachado a un ser amado. Venga, ¿quién se le murió? Pastor, nadie. Y entonces, ¿por qué está así? Ay, es que usted no sabe. Se me murió el bolsillo. Se afligen porque su vida o su fe es superficial y todo lo que radica en ellos es material. Es material. Con el respeto de la doctora, acá, ahí están las dos doctoras, la doctora psicológica y la doctora del cuerpo, ¿sí o no? Con todo respeto, usted me pregunta, pastor, ¿un cristiano puede sentir depresión? Sí, pero la depresión no puede dominar en él. Con mucho respeto lo digo, no puede dominar, porque Dios le dijo, Caín, la depresión está a la puerta, enseñoréate de ella y no ella de ti. Fue el término general. La depresión no me puede robar el gozo de Cristo. La ansiedad y los problemas no me pueden robar la bendición que me sirvieron el arrocito con huevo. Alguien diga amén. Si hubiese dicho el arrocito con la carne de muchacho, todos dicen amén. Pero el huevo es más saludable que la carne, mis hermanos. Amén. El cristiano carnal, su fe es efímera, vive de emociones. Cuando su bolsillo está bien, ese día se escucha adorar a Dios. Ese día levanta las manos y canta la canción que no se sabe. Y uno lo escucha, ay, está hablando en lengua. No, está tratando de decir qué es lo que están cantando los demás. Porque como no ha tenido tiempo al menos de aprenderse las canciones que adoran al Señor,
venimos a decir disparates en la casa de Dios, perdóneme, pero este es el cristiano carnal. Y no es que esté enojado, es como el tonito santanderiano. Estos son los creyentes que tienen una fe superficial y están muy influenciados por el mundo material y sus placeres. Aunque creen en Cristo y asisten a la iglesia, sus valores y comportamientos están más alineados con la cultura secular que con las enseñanzas del evangelio. Ay, alguien dígame. Están más alineados con lo que viven a diario que con su vida misma que está en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yo hablaba ayer con Hernán y yo le decía a mi viejo: ¿cómo te sientes? Con lágrimas en sus ojos me dijo, me cogió la mano y me dijo: me estoy fortaleciendo en el Señor. Y sé cuánto él amaba a su vieja. Si no, hay dos cuñadas que me pueden desmentir. Amaba a su vieja, daba su vida por la vieja. Y me dice: y te cuento, mi viejita linda me decía: si yo me voy, tú te vas conmigo. Y yo lo miré y yo le dije a mi viejita: mija, se va usted cuando Cristo la lleve y yo me voy cuando Cristo me lleve. Esto es tenerla clara. Ay, doctora Tatiana, me voy a morir. Me dejó. Yo no quiero vivir. Ya no aguanto más. Y el otro: no, pues no. Los cristianos carnales, y he tenido que vivir, he conocido gente que ha atravesado un divorcio y no es fácil, pero salen adelante porque empiezan a mirar a Cristo y se empiezan a identificar con Cristo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá en sus brazos. Y aunque están viviendo un proceso doloroso, se fortalecen en su Señor. Ay, por eso es tan difícil que un cristiano carnal dé fruto, porque su fe es superficial. Amén. ¿Recuerda la historia del sembrador? Salió a esparcir la semilla. No sé qué terreno eres tú. Tal vez tú lo sabes y Dios. Algunos fueron tierras fructíferas que la semilla creció y dio fruto. En otra cayó creció y vinieron las aves y se las comieron y hasta ahí llegó la vida cristiana. Viene la prueba, viene esto y aquello y uno dice: ¿en qué momento pasó ese comer? No, pastor, fue fulano de tal. Ay, nunca lo había sentido. Y se esfugó de la presencia de Dios. Y lo más triste de ese que se apartó, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Amén. Entonces esta es la condición del creyente carnal. Aunque creen en Cristo y asistan a la iglesia, sus valores y comportamientos dependen de su confort. Amén. Son creyentes que dependen no de Dios, sino de las circunstancias. Pastor, usted no sabe, pero hoy me desperté con el pie izquierdo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué con él? Me fue tan mal. Entonces cortémoslo para que no te vaya mal. Pues, ¿y usted cómo cree? Pero estás diciendo, ¿qué tiene que ver el pie izquierdo con el derecho? Ambos te los dio Dios, son bendición. ¿Por qué estás declarando algo que no tiene que ver con la naturaleza propia del Creador? Te dieron fue los pies para caminar, pero tú eres el que tienes que cambiar las circunstancias. Tienes que declarar la vida de Dios en lo que estás viviendo. Amén. Hay cosas dolorosas. Yo he tenido que vivir cosas dolorosas. No ha sido fácil, pero he aprendido a levantarme. Amén.
Porque la fe superficial no me conecta con Dios. Para ser como los hombres de la Biblia, tengo que centralizarme en la Biblia misma. Tengo que vivir la palabra de Dios para ser. Ay, qué rico, pastor. Yo quiero que, ay, qué pesar. Uno que no es como aquellos hombres de la Biblia. Yo es muy fácil, obedézcala y va a ser como un hombre de la Biblia. No trate de ser Daniel, porque ya vino Daniel, ya se fue. Lo que marcó la diferencia fue que él obedeció. Tú tienes una historia, nos dijeron anoche, y yo lo creo. Wow, yo tengo una historia que contar. Yo tengo algo que decir de lo que Dios está haciendo en mí. Lo que Deiner habla de Dios es su experiencia en Dios, pero yo tengo que vivir mi propia experiencia en la comunión con Dios. Yo tengo que dejar de tener una fe superficial y volver a nacer de nuevo, radicarme en los principios, establecer mi fe en cosas sólidas como las Escrituras, la palabra de Dios, que me hace fuerte día y día. Por eso la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Es algo irracional, ¿sí o no? ¿Cómo el débil va a decir que es fuerte si está diciendo que es débil? ¿Sí o no? La lógica de Dios no tiene sentido. Al débil le dice: diga que usted es fuerte. Y al fuerte le dice: mire que no caiga. ¿Qué lógica de Dios diferente a lo de nosotros? La lógica de Dios dice: ama al que te aborrece. La lógica de nosotros nos lleva a amar al que nos ama. ¿Sí? La lógica de Dios. No trate de entender a Dios en su lógica, en su razonar. No razone, simplemente obedezca. Porque no tenemos la capacidad para entender a Dios. Estamos diseñados para obedecer a Dios. No tenemos la capacidad, porque la capacidad y la sabiduría de Dios es infinita, es inalcanzable. Así lleves 40 años en el Evangelio, hoy el Señor tiene algo nuevo para ti, porque es una fuente inagotable. Hay predicadores que dicen: ya no tengo que predicar, ya no encuentro que predicar. Y uno dice: examínate, ¿te has apartado de la fuente? Inagotable. Yo puedo predicar varios sermones de un mismo texto bíblico. Es un misterio tan glorioso hablar de un mismo versículo, varios mensajes. Amén. Porque Él es una fuente de inspiración, porque es una fuente de vida. El cristiano carnal cambia a Dios por cualquier otra cosa. El cristiano carnal negocia la esencia de la adoración por cualquier otra cosa. Amén. Ve, está el parche. Bueno, está el parche con Jesús, que es muy bueno, ¿no? No conozco otro parche mejor que el parche de estar en la presencia de Dios. Por eso los jóvenes, su ministerio se llama así: parche con Jesús, o de parche con Jesús. El poder encontrarnos con jóvenes en la presencia de Dios, poderle gritar al mundo que como joven se puede vivir para Dios y tener una vida cotidiana pero diferente, marcando la diferencia con un olor y una esencia agradable para muchos. Amén. Hay muchos que pueden hablar sin mencionar palabras. Amén. Características del cristiano carnal. No es cuando le dicen: órale, carnal. El de este carnal, sus características: envidia, contiendas, divisiones entre los creyentes. Y si lo hacen el pueblo del Señor, ¿qué se espera de afuera? ¿Sí? Eso fue lo que leímos, que nos dijo Pablo: no les puedo hablar como espirituales porque aún siguen siendo carnales. ¿Por qué? Porque veo en vosotros celos, contiendas, divisiones, inmoralidades. Amén. Entonces me toca darle
lechita. Y le digo que a un muchacho de 5 años dándole leche, no le para el hambre a nadie. Porque ese es lo que necesita, es cosa sólida, alimento sólido. Para yo crecer, yo tengo que salir del área de los carnales, donde únicamente se da leche espiritual. Amén. Pero cuando usted se sale de esta área, usted empieza a recibir otra clase de alimento. Amén, amado hermano. Dice inmadurez en el entendimiento de los principios de Dios. El cristiano carnal no tiene principios bíblicos, no tiene columnas, ni hace parte de las columnas de la casa del Dios viviente. Como dice la palabra, vosotros sois columnas en la casa del Dios viviente. Ustedes son columnas, los que sostienen la casa, los que se duelen por la casa. Los que son cristianos carnales, no les importa lo que pasa en la casa del Señor. Y alguien diga amén. Porque para ellos todo se mueve al entorno de ellos. Si ellos tienen vestido, no le importa que su hermano esté desnudo. Si ellos tienen calzado, no le importa que su hermano está viniendo a la casa del Señor con los zapatos. Ojalá fueran viejos, rotos. Porque no hay dolencia por el cuerpo, porque su fe es superficial, porque todo se mueve en el entorno de ellos. Amén. Consecuencias que este creyente carnal atrae a su vida. Escuchen bien: falta de crecimiento en la fe y en las obras. Y termino con esto, como es una serie. Hebreos 5, vamos a leer Hebreos 5. Miren las consecuencias de este creyente. Y empecé con mi amigo el carnal. Hebreos 5, versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Yo pregunto, ¿cuáles son los rudimentos de la palabra del Señor? Mire, un anciano de la iglesia tiene claro qué son los rudimentos de la palabra. ¿Sí ve? ¿Qué otro? Hablo a la iglesia, no le hablo a los ancianos. Anciano, usted callado, por favor. Dejemos que la iglesia hable. ¿Qué otro? ¿Sí ve? No conocemos ni siquiera lo esencial, los rudimentos de la palabra del Señor. Y yo pregunto, ¿cuál es el más viejo acá del evangelio? No le miren el pelo ni la barba. Deberías ser maestro. Ay, después de tanto tiempo. ¿Sí ve? Esos son los cristianos carnales. Su fe. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólidos. Y perdóneme, el conocer la palabra de Dios tiene que ver con la santidad. Porque si usted no conoce la palabra del Señor, ¿cómo le va a agradar a Él? La fe no viene porque llore por usted. Hubo un tiempo donde los cristianos pagaban cruzadas de 400, 500, 2 millones, 3 millones para que viniera Casluna y orara. No tengo nada en contra de Casluna, lo respeto como siervo, pero él no tenía una bolsita de fe ahí. No tenía una bolsita de fe. ¿Sabe de dónde viene la fe? El oír la palabra de Dios.
¿Sí ve? Por eso no sabemos ni siquiera los rudimentos de la palabra del Señor, porque no la estudiamos, porque no venimos a aprender. Un cristiano de 40 años no quiere decir que sepa la Biblia, perdóneme, pero no se la sabe, porque la Biblia es una fuente de inspiración. Ay, yo no voy allá, perdóneme, no es con usted, pero si le cae a usted, ¿qué podemos hacer? No se cree por 30 años o 40 años en el Evangelio. Ay, yo no voy a eso, yo ya pasé por ahí, eso es para los nuevos. Ay, Dios. El profeta dijo: tu palabra debe ser miel, y es miel a mi paladar. Yo disfruto. Por eso la iglesia tiene predicadores diferentes al pastor. Pero para ser predicador tiene que prepararse y formarse. Tal vez tenga voz de locutor, pero no me sirva. No me va a servir. Diga, estamos en la Voz de Colombia. Lo podrá decir bonito allá, pero en la casa de Dios es diferente. Yo gozo cuando los muchachos me dicen, los líderes, y pastor, es que estar allá no es fácil. Yo les decía: sí, mi hijo, porque no estás dando una exposición de tu carrera, estás dando la exposición de la vida misma. Estás hablando del Creador. Por eso sentimos un peso, por eso sentimos un compromiso, porque no es nada fácil hablar del predicador. Pero cuando usted es un enamorado, las palabras fluyen, porque no es usted, sino el Espíritu del Creador quien habla por su boca, porque en usted hay vida. Amén. Ay, pastor, entonces tengo que ser teólogo para ser pastor. Conozco muchos teólogos que ni saben predicar y tienen mucho conocimiento, porque la predicación es un arte, una enseñanza. Amén. Día de estos voy a coger todos los levitas y los voy a poner a predicar, y me voy a sentar ahí con papel y agenda. Vamos a ver, así como cantas, tenés que predicar, porque un levita canta una palabra viva, y si adora, predica. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Ay, pastor, qué miedo. Miedo del diablo que todo lo perdió. Amén. Y cierro con esto, las consecuencias. Yo terminé de leer el versículo, Ana. Sí, ok. Dice: consecuencias, falta de crecimiento en la fe y en las obras. Va a ser enano espiritualmente. No tiene vida. Los árboles que no crecen son pequeños, le llaman bonsáis. Y ¿sabe cómo los tienen? Como adornos. Pero si no lo saben cuidar, se muere, y son los más caros que hay. Oiga, yo no entiendo. Si no crecen, deberían ser los más baratos, pero nos metieron gato por liebre. Como son tan delicaditos, hay que saberlos tratar, porque si no se mueren. Póngase de pie, mi querido hermano. De tarea le queda examinarse en el espejo del Señor a través de la Biblia, y póngase la Biblia.